Bueno, muchachos, entonces, básicamente en el documento que ustedes han venido trabajando se relacionan unas preguntas, ¿cierto? Entonces, digamos que yo revisando el documento, eh, pues digamos que no solamente se necesita comprender las preguntas para responderlas, sino también se necesitan muchas nociones de muchos conceptos que ya deben manejar muy bien, ¿sí? Si nosotros no manejamos ciertos conceptos, pues vamos a tener varios problemas. Por ejemplo, en esta primera, todavía no la vamos a responder, sino voy a leer solo el enunciado y vamos a ver ustedes qué consideran que se debe saber para responder esa pregunta, ¿sí? Entonces, el enunciado nos dice, las células del cáncer están diseñadas para ignorar las señales que deberían detener su división. Cuando células normales son cultivadas y están apretadas por células cercanas en todos lados, ya no se dividen más. Las células del cáncer, en cambio, continúan dividiéndose y se ubican unas sobre otras en capas abultadas, ocasionando tumores y alteraciones en los tejidos. Entonces, leyendo este enunciado, ¿ustedes qué conceptos creen que deberían tener claros antes de ver las respuestas y todo eso? ¿Ustedes qué creen que deberían saber para responder algo relacionado con esto que nos están diciendo ahí? Como el cáncer que afecta a nuestro cuerpo. Listo. Lo primero es saber qué es el cáncer, ¿cierto? O sea, o sea, nosotros todo el tiempo hablamos de cáncer, etcétera, pero toca ver cuál es el daño. Seguramente, bueno, muchos de ustedes, yo creería que la gran mayoría vieron clase conmigo en octavo, ¿sí? Y nosotros alcanzamos a ver reproducción celular. Entonces, digamos que eso se relaciona directamente con un proceso de reproducción celular donde hay un fallo. ¿Alguien más recuerda sobre aquel momento en 2017? ¿Alguien más nos podría decir algo más del cáncer? Que, o sea, no es como las células que llegan a un punto de que ya están acumuladas y no se dividen más, sino que se sigue dividiendo para crear tumores. Muy bien. ¿Listo? Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Entonces, digamos, ahí mismo nos están dando, digamos, como esa respuesta que nos acaba de dar el compañero, ¿no? Y es que las células cancerígenas no pueden dejar de reproducirse, ¿sí? Sino que todo el tiempo están ahí. Entonces, estas células cancerígenas van a tener una división celular que está totalmente descontrolada. Para nosotros comprender realmente qué es, qué y dónde y también cómo afecta el cáncer, ¿cierto? Debemos tener en cuenta eh, o tener muy claro los procesos de división celular. ¿Qué procesos de división celular tenemos, amigos? Meiosis y mitosis, ¿no Mitosis. era? Entonces, Muy bien, la meiosis y la mitosis. ¿Se acuerdan de qué se trataba cada una? No. Listo. Entonces no se preocupen si no se acuerdan. Yo entiendo que eso suele pasar, ¿cierto? Pasan muchos años. Entonces, antes de mirar las opciones de respuesta, yo quiero eh, explicar los dos procesos otra vez, ¿sí? Porque es muy importante entenderlo. Ahora, vamos a ver que estos procesos, tanto de mitosis y como de meiosis, van a suceder solamente en células eucariotas. ¿Sí se acuerdan que era una célula eucariota? Una célula vegetal, creo, algo así. Bueno, acá nos dicen, ¿alguien más tiene otra respuesta? ¿Alguien más tiene otra respuesta? ¿Algo más que agregar?
Listo, no hay problema. Entonces, antes de pasar al ciclo celular, vamos a ver los dos tipos de células, ¿cierto? Que serían la célula procariota, ¿cierto? La célula eucariota. Va a haber dos diferencias ahí. Y la diferencia realmente es muy sencilla. ¿Listo? Para no demorarnos tanto en el asunto, vamos a ver que la célula, tanto eucariota y procariota, van a tener una característica en común, que es una característica de los seres vivos, chicos. Eh, si quieren más adelante, me parecería muy interesante que habláramos sobre la cuestión del virus. O sea, ahorita que estamos en tiempos de pandemia, con un terror tremendo que han generado los medios de comunicación respecto al virus, y que nos remite a estas películas o videojuegos apocalípticos donde la humanidad va a acabar. Realmente no es así. Los virus van a tener una característica especial, eh, pero vamos a tener en cuenta algo. Los virus, para muchos biólogos, incluido su profesor Miguel, los virus como tal no son considerados seres vivos. Obviamente hay otros biólogos y otros científicos que sí los consideran seres vivos. Pero vamos a ver que hay unas características especiales. La principal característica de un ser vivo es que se puede reproducir por sí mismo, ¿sí? Puede hacer división celular, por lo menos. ¿Listo? Entonces nosotros somos seres vivos porque cada una de nuestras células, así no tengamos hijos nunca, pero cada una de nuestras células va a hacer ese proceso de división celular. Entonces nosotros vamos a tener dos tipos de células. La primera, la célula procariota, que la célula procariota es un tipo de célula que su material genético va a estar regado, ¿cierto? Va a estar por ahí suelto en el citoplasma. A diferencia de la célula eucariota, que la célula eucariota va a tener también material genético, pero va a estar protegido por una estructura que le llamamos el núcleo. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eh, estas dos cosas porque la división celular es diferente. Entonces, pregunta, nosotros de estas dos, ¿cuál tenemos? ¿Nosotros qué células tenemos, eucariotas o procariotas? Eucariotas. Muy bien. Todas nuestras células son eucariotas. Tenemos 2 billones de células. Yo no sé si a ustedes les he recomendado la serie, yo creo que sí, la serie de anime. Me imagino que nuestras amigas Pardo sí conocerán la serie de anime, porque yo sé Sí, que profe. Gabriel le encanta. Hay una serie en Netflix que se llama Cells at Work, ¿sí? Ah, sí, Eh, profe, si no me equivoco, ya nos había hablado de ella, Qué ¿no? O chévere. por lo menos a ¿Cierto? mí. Vamos, Sí. amigos, si ustedes quieren aprender, aprendan de los japoneses. O sea, los japoneses no hacen contenido basura como si lo hacemos en Occidente. Entonces los manes están tan locos que hicieron una serie de anime explicando las células del cuerpo, cómo es el sistema de defensa. Entonces cada capítulo va explicando una afección al cuerpo, ¿sí? Obviamente la serie tiene algunos errores, no son muchos, pero digamos que gran grupo de médicos a lo largo del mundo han avalado esa serie como un buen referente para aprender algo de defensa del cuerpo. Eso sería muy importante para que ustedes comprendieran también, digamos, ahí explican bacterias, virus, alergias, cáncer. Hay un capítulo muy bueno de cáncer, por ejemplo, que es lo que estamos tratando en este momento. Pero, ¿qué es lo importante? Bien sea viendo la serie o bien sea esta imagen que yo les pongo acá, es comprender cómo es que se da el funcionamiento y las diferencias entre algunos seres vivos. Si nosotros tenemos esta célula, por ejemplo, y todas las células del cuerpo, así como las que aparecen en la serie que pertenecen al cuerpo, son eucariotas. Tenemos 2 billones de células, ¿sí? Pero en nuestro cuerpo vamos a tener muchos más microorganismos, ¿cierto? Que van a intentar vivir de nuestro cuerpo.
Y es una cantidad inmensa. Ustedes no se imaginan la cantidad de billones de microorganismos. Entonces, según lo que acabo de decir, las células procariotas serán características de qué ser vivo. ¿De las bacterias? Muy bien, de las bacterias, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuál es el reino de las bacterias? ¿Se acuerdan de todos los reinos? Algo así. ¿Alguien me puede decir cuál es el reino de las bacterias? Pues el fungi No, el fungi ¿de quién es? de los hongos. De los hongos. El, El... yo me Sí. acuerdo, pero no me acuerdo. Bueno, no importa. El reino Monera, ¿listo? El reino Monera está conformado por bacterias, ¿listo? Y realmente el reino Monera va a ser el único reino que tiene células procariotas, ¿sí? Las células procariotas no pueden formar tejidos, no se pueden unir con otras, sino que más bien lo que hacen es colonias, un montón de bacterias se reúnen ahí y empiezan a crecer, a diferencia de las células eucariotas. No todos los seres vivos forman órganos, también hay organismos unicelulares con células eucariotas, como los protozoos o las microalgas, pero estas ya pueden unirse y forman tejidos. Esas son las que tenemos. Los otros reinos, ¿cuáles serían? Los protistas, ¿cierto? Que están conformados por las algas y por los protozoos. No sé si se acuerdan del paramecium, la ameba, ahí entrarían esos amigos. Y las algas, todas las algas. Las algas no son plantas, ¿listo? Porque no tienen órganos como tal. Tendríamos el reino fungi, que es el de los hongos, ¿sí? Y los más conocidos, el animal y el vegetal. Hay algo importante y es que nosotros casi siempre ponemos a las plantas como algo por allá aparte, pero las plantas y nosotros los animales tenemos muchas similitudes, demasiadas diría yo, ¿sí? Porque empezando tenemos una serie de órganos, hacemos unos procesos parecidos que ya los vamos a ver más adelante, y digamos que vamos a tener una organización parecida en cuanto a tejidos y órganos, ¿sí? Entonces digamos que eso va a ser muy, muy, muy importante para comprender. Tenemos que partir de la célula. Obviamente, ahorita se va a poner un poco más compleja la cosa cuando les vaya explicando la división celular, porque no es solo explicar los pasos de la división celular, sino deben tener en cuenta eh, lo que llamamos organelos celulares, que ahí aparecen en la imagen que les estoy mostrando, ¿no? Mitocondria, ribosomas, la membrana celular, el núcleo, ¿cierto? Que hacen los centriolos, etcétera. Básicamente, tenemos que tener en cuenta algunos específicos, sobre todo cuando nosotros vayamos a hablar de división celular, que se asemeja o empezamos a hablar también de genética, pues ahí vamos a tener que reconocer la función de varios organelos celulares. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta respecto a las células? Listo. Bueno, entonces, vamos a ver que estas eh, organismos, ¿cierto? Van a tener esta característica en común, diferente a un virus. Un virus no tiene células ni siquiera, ¿no? Sino lo que tiene es una cápsula que protege su material genético, pero tampoco va a tener ningún organelo celular. El problema con el virus realmente es que un virus no se puede reproducir por sí mismo. Eso es lo problemático de todos los virus que existen, porque lo que tienen que hacer es eh, pegarse a la célula, cambia su material genético con el de la célula que invadió, y la célula que invadió cree que está produciendo cosas que le sirven a la célula, ¿sí? Como los otros organelos celulares. Pero lo que está produciendo realmente son cápsulas de virus.
Cuando llega un momento dado, eh, la célula queda tan llena que explota. Ese es el problema, digamos, del coronavirus. Y no solo el coronavirus, o sea, todos los virus respiratorios pueden generar lo mismo y es que ellos se reproducen en nuestras células, ¿cierto? De los pulmones. Y cuando llega el momento, destruyen esa célula pulmonar, generando lo que pues ustedes seguramente han escuchado en noticias o no sé, los diferentes medios de comunicación, que es la fibrosis, ¿no? La fibrosis pulmonar, y entonces es cuando ya se deteriora tanto el tejido y la persona no puede respirar y necesita los ventiladores, etcétera, ¿sí? Pero el problema es principalmente porque los virus necesitan invadir a otras células. Ellas no se pueden reproducir por sí mismas como si lo hacen los seres vivos, como si lo hacemos, ¿sí? Entonces vamos a tener a partir de eso dos procesos importantes en la célula eucariota, que es la mitosis y la meiosis. En la procariota lo que hay es un proceso que se llama fisión binaria. A propósito, chicos, si ustedes quieren, en ese canal de YouTube que les voy a pasar más adelante, yo tengo mis clases desde que empezamos lo virtual, con sexto, séptimo y octavo. Si ustedes quieren repasar un tema, sin miedo, métanse a las clases y ahí yo explico desde ceros temas que de pronto les puedan servir, ¿no? De los cuales tengan dudas o algo así. Y ahí digamos que esos temas nos van a facilitar muchas cosas por si no quedó muy claro. Digamos, ahorita yo, pues por tiempo y todo esto, pues estoy haciendo como una explicación un poco más rápida a la que suelo hacerla con estos chiquillos. ¿Listo? Entonces pueden ingresar a esas clases sin problema. Yo tengo habilitado todos los videos públicos y todo. ¿Listo? Bien. Entonces tenemos fisión binaria en esta. ¿Qué quiere decir la fisión binaria? Llega un punto donde se duplica el ADN, ¿cierto? Eso se llama replicación. Crea una molécula igual de ADN y la divide por la mitad y ya, se divide así la célula. Es muy rápido, es un proceso muy rápido. Por eso las bacterias han generado la pandemia más grande de la historia de la humanidad, ¿cierto? ¿Cuál es? La peste negra, La peste negra, ¿cierto? La la que peste va a salir negra. otra vez. No, y sí, incluso hay un brote ahorita, ¿no? ¿Sí vieron el noticias? Peste única. Ajá. Yo no me acuerdo en dónde fue que hubo un brote de peste negra. Esta semana hubo un brote de peste negra. Y también hay un virus en África que está volviendo a hacer estragos. En Mongolia, me dicen por acá, Cristian, les cree que en Mongolia. En África también hay un brote tremendo de ébola, que es un virus, ¿cierto? Ah, bueno, miren lo que me dice Carol acá, profe, creo que la fiebre española también. Sí, la fiebre española generó una crisis tremenda, sobre todo ustedes, yo no sé si han leído archivos, pero la peste española acá en 1918 y en 1919 en Bogotá mató muchísimas personas y las personas morían en la calle y acumulaban los cuerpos de estas personas muertas por la gripa española o la fiebre española y digamos que eso quedó muy poco registro, la verdad. ¿Sí? Entonces, digamos que una de las diferencias también con este mundo en el que nosotros estamos ahorita es que se están haciendo varios archivos o vaquear en la memoria, en el internet mismo, el registro de lo que está pasando. Realmente las muertes que están ocurriendo, si nosotros sacamos un porcentaje, el porcentaje es mínimo, pero sin embargo los virus siempre generan un temor. Hay un problema con las bacterias y es que las bacterias se reproducen mucho más rápido, ¿no? La bacteria de la peste negra se llama Yersinia pestis. Y esta bacteria, como decía ahorita el compañero, ¿cierto? También se conoce como peste bubónica porque generaba unas llagas, bueno, eso le llaman bubos, y es como una especie de ampollas que le salían en la piel a las personas ya de la descomposición y estas explotaban. Entonces, eso llevó a Por que si eso nunca hubo cura, ¿no?
Ni Digamos siquiera en esa que época. ahorita sí hay un tratamiento muy efectivo. Lo que pasa es que, digamos, nosotros desde de la peste negra, o sea, digamos, que se date desde la peste negra, tenemos datos de antes de Cristo, ¿sí? De crisis de peste negra. Pero fue, digamos que más profunda o fue, digamos que más fuerte a raíz de bueno, a partir de 1300, de 1200 hasta 1700. ¿Alguien sabe por qué? Por, si no fuera por la colonización y todo eso, porque pues en ese entonces la peste negra como que se dio más fue por el crecimiento de las ciudades y todo eso. Entonces, Excelente. también a la hora de que iban colonizando otros lugares de Europa, más que todo, Ujú. iban trayendo como esas personas o esas ratas que eran la mayoría de las cosas por las que la peste negra fue tan fuerte en ese entonces. Exactamente. Entonces, digamos que Europa sufrió el golpe más fuerte porque a partir pues, del feudalismo, ellos tenían sus terrenos y empezaron a acumular la comida, ¿cierto? En ciertos sitios específicos donde llegaban los ratones. Realmente quien transmite la peste negra no es el ratón, sino la pulga del ratón que también es compatible con el humano. Entonces, la pulga tiene la También bacteria. había salido algo de una pulga que o sea, de por sí si se llega a meter al ser humano le terminaba comiendo como el cerebro y todo y lo terminaba matando, ¿no? Claro, y hay muchísimas, o sea, hay muchas bacterias, digamos, si nosotros miráramos, no solo eso, sino que hay muchas bacterias que se reproducen mucho más rápido. El problema es, digamos, no solo los daños de cerebro, casi siempre lo que hacen es descomponer porque invaden varias estructuras. ¿Qué hace una bacteria realmente? Nos quita nuestra glucosa. Ya más adelante vemos cuál será la importancia de la glucosa. eh, y la lucha de los seres vivos es por la energía, ¿sí? Entonces las bacterias van a luchar por obtener esa energía y se van a reproducir muy rápido. Nosotros tenemos una ventaja para las bacterias y una desventaja para nosotros mismos y es nuestra temperatura corporal, 37 grados centígrados, y es una temperatura perfecta para que proliferen bacterias dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando pasa esto de la peste en estos momentos, ¿cierto? En el siglo XIII hasta el siglo XVIII, más o menos, pues muere casi toda la población europea, porque igual pues ustedes saben que las prácticas de higiene y todo esto no eran muy buenas, ¿cierto? Entonces eso llevó a que proliferara la acumulación de comida también y a la vez llegan ratones que traían las pulgas. Cuando llegamos también, bueno, en el mismísimo siglo XVIII y se pasa al siglo XIX, o sea, estamos hablando de 1700 y 1800, eh, bueno, ahí que empezó a pasar, o sea, ¿por qué bajó tanto el brote de peste negra? ¿Qué consideran ustedes que fue lo que cambió? Lo que Como pasa es la acostumbración al virus, ¿no? Como con todo. Bueno, pero ese no es un virus. Recuerda que la peste negra es una bacteria. Entonces, digamos que es un Ah, poco más fácil de tratar. lo bueno, que eso pasa eran es que antibióticos Antes o no algo. hubo un avance médico. ¿Hubo un avance médico? ¿Cuál? Pues no sé, es que por eso digo tanto, porque no sé. Se creó, o se crearon más bien los antibióticos medicinales, ¿sí? Entonces, digamos que cuando ahorita decían, no, pero pues es que si da peste negra, pues en la actualidad eh, es muy fácil tratar la peste negra, porque pues ya existen, ya hay un desarrollo muy grande de antibióticos, ¿sí? Entonces, digamos que los antibióticos son sustancias que impiden que crezcan esos microorganismos. No solo matan a las bacterias, sino matan a un montón de células que estén alrededor del antibiótico, ¿sí? A diferencia de los virus. Los virus, digamos, ustedes han escuchado que la cura, que una vacuna, que etcétera. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque un virus está mutando todo el tiempo. Así cambia una partecita del material genético, ya es un virus nuevo y va a mutar.
¿sí? ¿Y por qué muta tanto un virus? Pues porque necesita meterse a la maquinaria de replicación genética para poder producir nuevas cápsulas, ¿cierto? A partir de otra célula. Y la misma célula que está invadiendo puede generar un cambio genético en el virus. Entonces, digamos que lo problemático de las bacterias es que se dividen por sí mismas y ellas deciden en qué momento se pueden dividir. Lo problemático de los virus es que van mutando todo el tiempo, es más difícil de controlar. ¿Listo? Bien. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna pregunta respecto a esto que estoy explicando de las células? ¿Está quedando claro hasta el momento? Sí, profe. Bueno, esto se va a cortar en menos de un minuto, entonces si se corta nos volvemos a conectar de una porfis. Y ya empezamos. Profe, yo una pregunta. Dale, dale. ¿Una bacteria puede mutar? Sí, también. Sí, digamos, ahorita que nos volvamos a conectar, vamos a hablar directamente de este ciclo celular y de cómo se pueden dar las mutaciones. Las mutaciones, nosotros mismos somos mutantes, ¿no? Bueno, yo ahorita les explico en qué concepto, no vamos a hacer X-Men ni mucho menos. Sino que hay tipos de mutaciones y sí, todos los seres vivos tenemos la capacidad de mutar de una u otra forma, ¿listo? Entonces ya ahorita cuando nos volvamos a conectar, profundizo sobre la idea.